Hola, hola a todas. Vamos a empezar. Que tengamos todas ahora, ya después de las fiestas, una Shana Tova U'Tuká, un año lleno de alegría, que todas las tefilotas hayan sido recibidas para bien. Y hoy, el miércoles, aquí, perdón, vi un tefilá. No sé, es por Zoom también. Si no, ciérrame la puerta más. Gracias. Vamos a continuar con lo que nosotros estamos estudiando de lo que es el Shema Israel. Vamos a hacer un pequeño repaso, pues nosotros estábamos en el Emet Beyatzib y vamos a hablar un poquito de lo que Jajamín dicen, cómo apareció esta tefilá, cómo fue creada. Entonces nosotros dijimos en la última clase que esta tefilá fue una tefilá que se la adjudica a la gente que estaba en Babel cuando se destruyó el primer Betamikdash, que Nebuchadnezzar mandó al exilio a muchas personas al Galut Babel, un grupo de gente, después de 70 años de estar en Babel, decidieron que Esdra, el Naví Esdra, Nehemia, etcétera, etcétera, que van a reconstruir el segundo Betamikdash. Entonces hubo gente que se quedó en Babel y dijo, nosotros no queremos ir a Israel, porque sabemos que el segundo Betamikdash se va a terminar destruyendo. Pero no queremos que la gente que sí se fue a Eretz Israel considere de que nosotros estamos como peleados con la religión o no queremos ser religiosos. Entonces hicieron esta tefilá que son como aseveraciones, son afirmaciones que Hashem es bueno, que Hashem es Emet, que lo que dice cumple, etcétera, etcétera. Entonces nosotros hicimos como una pequeña introducción, vamos a hacer un pequeño repaso rapidísimo sobre esta tefilá que Jajamim la incluyeron dentro del Shema. Ya esta tefilá ya no está en el Humash. Nosotros sabemos que la parashá del Shema tiene 3 parashiot. Tiene la parashá del Shema que está en el libro de Bamidbar. Después sigue la parashá de Beayá que continúa en el libro, perdón, en el libro de Devarim, en la parashá de Bet Hanan. Después sigue la parashá de Beayá, que está en el libro de Devarim, en la parashá de Ekev, y después habla la Torá que los Jajamim incluyeron en el libro de Shemot, en la parashá de el Beayomer, que está en el libro de Bamidbar. Pero ahora, en el Emet Beyatzib, es la parte que continúa, ya es una cosa que Anshe Knesset Agdolá, la asamblea, la gran asamblea, la introdujo en la tefila. Y el motivo que se introdujo es porque tiene un seguimiento, tiene una secuencia con la parte que dice que Hashem, ¿cómo terminamos en la parashá del tzitzit? Hashem es lo que Emet. Entonces dice el Tur en el Shulchan Aruch que Tiknu Lomar, los Jajamim decidieron poner el Emet Beyatzib en Shachrit para agradecerle a Borolam todo el gesto tan grande que nos hizo cuando nos sacó de Mitzrayim. Ahora básicamente el contenido de la tefila que vamos a decir en estas partecitas de ahora hasta la Amidá que va a empezar, el Shmona Estre que va a continuar, son cosas que hablan básicamente mucha repetición sobre la Geulá, sobre cómo Hashem nos sacó de Mitzrayim, cómo nos partió el Yam Suf, cómo hizo Makat Bejorot, etcétera, etcétera. Entonces, estas son ideas que hablan sobre la Geulá de Mitzrayim, que antecede a la Geulá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Que antecede a la Geulá que va a venir cuando venga Mashiach. Estamos haciendo un pequeño repaso del Emet Beyatzib que dejamos hace varias semanas. Y dice el Kuzari que estas verajot que la persona dice cuando dice el Emet Beyatzib son como declaraciones que nosotros estamos diciendo que tenemos una obligación de recordar hacia nosotros y transmitirlo en las generaciones que continúan, porque nosotros vamos a decir más adelante, a la botenu, alenu, albanenu, dorotenu, para que sigan a generaciones anteriores. Y esta es una declaración de Akarat Murá, un reconocimiento que Hashem nos quiere mucho y que todo lo que Hashem hace es Emet. Y nosotros hablamos un poquito de Gimatriot y de números y de letras que habíamos dicho, y que dijimos de que se repite aquí mucho en el Emet Beyatzib la palabra Emet, mucho al principio y después en el final. Entonces algunos suman la palabra que se dice 5 veces, que equivale a Hamishah Torah,
Otros, el Menorat Amaor dice que si sumas encuentras una sexta vez, que son por los 6 días de la creación. El Abudraham dice que puedes encontrar, si sigues buscando, vas a encontrar 7 veces, que es porque hay un pasuk en Mishlei que dice Hatzva Mudea Shiva, que el mundo se mantiene gracias a 7 columnas, que se refiere sobre los 4 puntos cardinales, el norte, el sur, arriba y abajo, incluso adelante. Y al Tam del motivo dice el Abudraham que a Olam Kuló Kayam a la Emet. Hashem le da mucha importancia a la midá de Emet, como decimos en Pirkei Avot, no Shoshat Barim Olam Omed, y al Shoshat Barim Olam Kayam, a la Din, a la Emet, ve a la Shalom. Entonces, en base a todas estas cosas, los Jajamín decidieron ponerlo esto como darle una parte muy importante. Y dice el Jidá que hay que tener mucho cuidado cuando uno nombra estas 15 cosas, que vamos a explicar ahorita cuáles son, tiene que separarlas. En verdad, si tú te das cuenta, son como grupos de 2, ¿sí? Como Emet Beyatzib, coma, Nahom Begayam, coma, son 8 grupitos de 2 que hace un total de al final que terminan siendo 16 cosas que son con 15 vav, porque el Emet, el primero no hay. Aquí, ¿en qué libro está? Aquí dice, no, espérame, aquí. En este dice que son grupitos, no dice que hay que juntarla, pero dicen son 8 grupos de 2, ¿sí? Estas 16 afirmaciones consisten en 8 pares de expresión. Emet Beyatzib, punto y coma, Benahom Bekayam, punto y coma, Beyashal Benem. No hace falta. Lo que sí dice el Jidá, que es muy importante, que se separen cada palabra, que no se, como Emet, Beyatzib, Benahón, que estén separadas, que no estén juntadas, que no es correcto, ¿sí? Luego, por ejemplo, el Sidur del Yahabet encontró Bebirkazu 8 veces la palabra Emet, que es Arba Peamim antes de Ezrat Abotenu, que negue los 4 Leshonot de Geulah de Mitzrayim, y 4 Peamim después de Ezra, que negue las Arba Galuyot, que Hashem nos va a redimir, que es Keilu, es una bandera, es una abtajá, que Hashem Behemet nos va a sacar de este Galut. Ok, nosotros también dijimos de que el Shulchan Aruch dice que una persona tiene que pronunciar correctamente las 15 veces que se dice la letra Vav, ¿sí? Y que habíamos dicho que eso suma 90 por 15 por 6, que suma la gimatria de Vav, suma 90, que suma, la palabra 90 es Yud Kei Vav Kei, que suma 26, más Aleph Dalet Nun Yud. En total suma 65, en total suma el nombre de Hashem. Y el Ramá aumenta y dice que si sumamos estas 15 por 6, que es 90, más la palabra Emet, digamos, si a Emet le sumo las 15, más la palabra sola Emet, que no tiene ninguna Vav, suma 91. No la gimatria de Emet, sino la palabra Emet suma 91, que es que Minyan Amén. Amén también suma 91. Entonces, es aquí como que los Bajamín dicen, también el Agra dice, que es importante decir 90 amenim por día. ¿Sí? Así como hay que decir 100 verajot, dicen 90 amenim. Entonces, la persona que tiene Kavaná y no logró decir los 90 amenim en el día, sin mitkaben, sí, así dice la Omivila, si mitkaben con las vav estas, que suman 6, es como si fuera que dice los 90 amenim. Ok, ahora, ¿por qué justo? Bueno, no es porque, sino los Jajamim trataron de explicar que esta palabra, la letra Vav, tiene una forma como que se dibuja de arriba para abajo. Entonces, las personas que dicen el Azamer Bishvahim antes de Kiddush, que es una canción escrita por el Arizal, en la parte esa de Azamer Bishvahim, el Arizal dice Vevavim itkatar, ¿sí? Que quiere decir en arameo, en arameo la letra katar, como que toret, significa unirse. Entonces el Arizal dijo, con las letras Vav me voy a unir. ¿Qué quiere decir con las letras Vav? La letra Vav, ¿qué es? Es parte del nombre de Hashem. El nombre de Hashem es Yud Kei
Vav Kei. Entonces, con la letra Vav me voy a unir. La letra Vav es en hibrí también, es Vav Ajibur. Cuando uno dice yo y tú vamos a ir a algún lado, se usa la Vav como lejaver una persona con la otra persona. Y esta Vav, con la letra Vav, me voy a unir con Hashem. Entonces, esta no es cualquier tfilá, es una tfilá que tiene mucha fuerza. Y estas 15 veces que se repite la letra Vav, tiene esta fuerza importante. Y aquí dice que cuando David Amelech pensó que él iba a ser el Bet HaMikdash en un momento dado, se suscitó una cosa que cuenta la Gemara, que él, sin querer, cuando estaba ahí en el Bet HaMikdash, destapó una piedra y el mundo se empezó a inundar hasta que Agitofel le dijo que diga Shem Hashem y que cómo la va a tapar. Entonces dice que Yarad Sheshesre Amá, bajó 16 amá y se inundó 16.000 amot y sumó amada a Teom, así como que parecía que se va a destruir todo el mundo. Y si se hubiera suscitado un tiempito más, el mundo se hubiera completamente inundado. Entonces aquí dice el Rab Bariakar que estas Sheshesre Tevot, es decir, Emet, más las otras 15 que se aumentan la Vav, tiene como esa fuerza, como dice el Pasuk en Teilim, que Hasdejale Negeteinai, Veitalachti Beamateja, que fui con tu amá, es decir, con estas amot que se inundaron, estas 15 Bavim hacen alusión a estas 15 amot que casi el mundo se inunda. Y después, por ejemplo, los Hot Haim dice que estas 15 Bav son por los 15 escalones que estaban en el Bet HaMikdash, que cada uno equivale a uno de los Shir Amalot, son 15 Shir Amalot también. Ahora, esta cosa que Jajamim impusieron aquí, tiene una fuerza muy fuerte, hasta el punto que la Gemara dice Kol shelo amar emet veyativ shachrit, toda aquella persona que no dice emet veyativ en la mañana y luego no dice emet vemuná en la noche, que es lo que antepone el Shema en la noche, lo yatza yedejo bata. Y aquí hay un poquito de mahloket, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque el pasuk en Teilim dice en la mañana hay que decirle a Gita Boker, Azdeja, vemunatja, Valelot. Entonces todos en la mañana decimos Emet Beyatzi, que habla sobre Gesed que hace Hashem, y en la noche decimos Emet Bemuná. Entonces, ahora, lo que Jajamim me explica no quiere decir que si Hasbe Shalom una persona no dice Emet Beyatzi, no sale Yedejo Ba. Los Jajamim dicen, eso es una incoherencia, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la obligación de decir el Shema es de la Torah. Y Emet Beyatziv, esto es un aumento de Jajamim, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no está completa la mitzvah si cuando haces la declaración que estás diciendo el Shema, no declaras esto también, como que te está faltando. ¿Por qué? Porque ¿cómo acaba el Emet Beyatziv? Dice Adabar Azeh. El Emet Beyatziv, cuando termina de decir las 15 cosas, dice Adabar Azeh. Entonces los Jajamim preguntan, dicen, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es Adabar Azeh? El Shema. ¿Sí? Entonces esto es lo que significa. No, sí, pero ¿a qué se refiere esta cosa? Se refiere a lo que dijiste arriba del Shema. No quiere decir que uno no sale y de Jehová. Tiene que entender qué es lo que dice. Porque, por ejemplo, hay otra expresión que dice Shulchan Aruch, dice, ¿cómo dice? En Masechet Berajot dice, Kol shelo amar emet veyatziv lo yatza de Jehová. Pero Shulchan Aruch dice, Kol mi shelo amar emet veyatziv shacharit ve'emet ve'emunah ve'arbit lo yatza de Jehová a mitzvah que tikuna. ¿Sí? Ya no es igual que la Gemara. Es decir, ¿qué quiere decir? Que lo yatza que tikuna, te faltó leashlim la idea del Kriyat Shema, porque la idea del Kriyat Shema es que hay que decir emet veyatziv, hay que recordar Yetziat Mitzrayim y todo lo que dijimos antes. Entonces, si te falta decir eso, te está faltando recordar Yetziat Mitzrayim como tiene que ser en la Berajá, como tiene que ser en el Kriyat Shema. Entonces, ahora vamos a tratar de explicar un poquito cuáles son estos atributos
que los Jajamim quieren que la persona lo diga. Y si uno pone un poquito de atención, se va a dar cuenta que en los atributos que Hashem, que los Jajamim pusieron en el Emet Yatzib, hay cosas que son muy, muy parecidas a la primera verajá que se dice en la Midá, en Birkat Avot. Tiene expresiones de adjetivos que alaban a Hashem de una manera muy parecida. Norá, Gadol, Gibor, tiene cosas muy, muy parecidas. Entonces, en este libro que se llama de Arat Tefilá, trata de explicar un poquito con cada una de estas 15 atributos fuera del Emet. Emet, ya lo que digamos nos quedamos cortos, sabemos que para Boreolam es muy, muy importante la verdad. J. Moshe Lakadosh Baruj Hu Emet, Rosh Dvarja Emet, dijimos en Kippur, muchas expresiones de Emet. Vamos a tratar ahora de explicar según el Perush Siach Yitzhak, que es un Perush basado en el Kuzari, que él trata de explicar un poquito cuál es, la verdad, son muy parecidas cada una de las 15 cosas. Entonces yo traje el Sidur del Rab Malech, que lo dice Mamash en español, para que más o menos entendamos, aunque no es a veces el español lo que el Sidur Mamash significa. Pero bueno, entonces, Yatzib, en el Sidur lo traduce como algo que es firme, que es verdad, que Yatzib se traduce como algo que es firme, pero aquí en el libro dice que en arameo la palabra Yatzib quiere decir verdadero. Emet de Yatzib, que en Ibrit nosotros traduciríamos como que es algo verdadero y firme, en arameo sería verdadero y verdadero. Doble verdadero, como confirmar. Entonces aquí explica qué es esta doble confirmación. ¿A qué se refiere? Se refiere a Matan Torah. Entonces el Kuzari dice, si tú quieres, si estás con una persona y esta persona dice, la verdad yo no creo que la Torah sea de verdad o que las cosas de la Torah sean de verdad. Uno de los argumentos que una persona puede explicarle a otra persona para decirle que si es de verdad es, fíjate el evento de Matan Torah. El evento de Matan Torah fue un evento que se hizo a millones de personas. Todo el mundo estaba ahí, todo el mundo lo vio. ¿Cómo puedes negar algo que tanta gente lo vio? ¿Sí? Esto es como una afirmación de verdad, como para decir, para que veas que de verdad Matan Torah fue de verdad, lo vio mucha gente. Si lo veo una sola persona algo, puede ser que yo pueda mentir en eso, poquitas personas, pueden ser que quedaron todos. Pero tantas millones de personas que vieron lo mismo no van a mentir en algo que es eso. Entonces, eso es, aquí dice, el Kuzari dice que Emet se refiere a algo que lo itajen, no puedes negarlo. Son situaciones y la Torah es una Torah que fue dada delante de tantas millones. Obviamente que eso no quiere decir que por eso la Torah es Emet, porque igual la Torah hubiera sido Emet. Pero Bazen Itbarer, con esto aclaras que Moshe Emet ve Torato Emet. Y eso quiere decir algo que es Yatzib, es algo que nadie te lo puede negar, que es algo que está fijo, no es algo que es un argumento que se puede mover. No, es lógico que así es, no sé, es lo que es, exactamente. Es algo que está Yatzib, que está parado. Muy bien, después la segunda cosa es Najón. Najón, nosotros entendemos que algo que es Najón es algo que es correcto, algo que tiene, entonces aquí explica el Siach Yitzhak que Najón viene de la palabra también en Nun, Jav, Vav, Nun, es la palabra Najón, también se puede interpretar como la palabra Mejuvan, que es algo que tiene una intención. No está, la Torah no está así, porque allá estaba aburrido, entonces decidió poner una Torah. Tiene una kavaná especial, tiene una intención en especial. Y las mitzvot son mejuvanot, tienen una intención para que ayude a la persona a ser una mejor persona, una persona más agradable, más buena, que se una más con Hashem, etc. Por eso, dice aquí el Kuzari, que nosotros decimos a veces, y hay razón que dicen que Hashem nos mantenga briut con las Ramach Evarim de Shazagidim, ¿no? Que Hashem nos cuide nuestras 248 miembros y 365 tendones, músculos, no sé eso. Aunque hay sidurim que dicen que las mujeres tienen más. Viste que hay algunos sidurim que dicen que las mujeres tienen más.
tienen Gidim. No, Evarim. Dice que en las mujeres tenemos 252, me parece. Está en el libro del Ben Ishai. Caniré, no sé. Pero aquí lo que dice es que cada una de las mitzvot tiene una conexión directa con cada una de las partes del cuerpo que tiene la persona. Y eso es Shasa Gidim, Keneged mitzvot lotase, y Ramaj Evarim, las 248 miembros, es Keneged las 248 mitzvot hace. Y aquí dice que así como esto es una cosa que tiene que ver con lo físico, también hay Evarim y Gidim de manera espiritual, que en la parte espiritual también hay una relación con eso. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra Najón. Najón quiere decir que hay una armonía, hay una, sí, armonía. Hay una armonía perfecta de las 613 mitzvot que tienen una conexión con el cuerpo y con el alma de la persona. Muy bien, luego sigue Bekayam. Kayam es algo que es permanente, sí, que es algo que está todo el tiempo. Entonces dice aquí que la Torah de nosotros es una Torah que es permanente, no tiene cambios. Es decir, a veces uno escucha en religiones diferentes, por ejemplo, el cristianismo, que durante muchos años no aceptó la idea del divorcio. En los últimos años tuvo que cambiar un poquito porque se dio cuenta de que no es práctica y que la gente, si no se va a divorciar legalmente, lo va a hacer ilegalmente, y eso no es correcto. Y lo tuvo que aceptar, incluso en ambientes donde, no sé, por ejemplo, en las monarquías de Inglaterra o de España o de así, que ellos son mucho así con la iglesia, tuvieron que aceptar esta idea de que tuvieron que cambiar cosas. En cambio, la Torah es algo que es Kayam Leolam Baed y no tiene ningún cambio. Luego sigue Hola, y dice Ruti. Yashar. ¿Perdón? Hola, hola, una pregunta, soy Tere, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, 100% Torah Temet, pero me resalta un poco el tema de la poligamia entonces. O sea, cuando el Jajam dijo que ya se pueden los matrimonios, antes no había eso y fue un cambio. No, la poligamia es algo que siempre se permitió. Nada más que el Jajam Rabenu Gershon, que nada más lo hizo para el ambiente ashkenazí, puso una gezerá. Nosotros sabemos que hay Torah Shevichtav y Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebe'al Peh viene como, no podemos decir a arreglar a la Torah Shevichtav, pero sí la arregla. Por ejemplo, la Torah Shevichtav la decora y la cambia. Por ejemplo, la Torah Shevichtav dice Itemoto, ¿no? Los tzitzit. Entonces, por eso hay gente que nada más cree en la Torah Shevichtav y colgaban los tzitziot en las puertas de la casa, los tzdokim, así hacían. Después, los Jajamim dijeron, no, existe una interpretación. La interpretación es que te la vistas y cuando te la vistes, te la ves. Pero entonces, no es que hay cambios en la Torah. Lo que sí Hashem le permitió a los Jajamim es la interpretación que tiene la Torah Shevichtav en la Torah Shebe'al Peh, que a veces sí tiene más cambios. Es decir, es una interpretación completamente diferente. Ok. Pero no quiere decir que cambió. Es decir, a Hashem le pasó, esa es la grandeza que nosotros tenemos en nuestra Torah, que a Hashem le pasó la estafeta al Jajam, aunque Hashem diga una cosa, si el Jajam interpreta una cosa diferente, Hashem como que hace caso. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan? Seguramente habrán oído el caso cuando hubo una discusión entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, cuando la Gemara lo llama a ese párrafo Tanuro Shelachnai, el horno que tiene forma de culebra. ¿Sí? Hay hornos que son redondos, hay hornos que son cuadrados. Entonces la Gemara empezó toda una discusión cómo se puede cayerizar, cómo se puede hacer tahor, un horno redondo, que tiene forma redonda, si tuvo una situación de impureza. Entonces Rabbi Eliezer decía que es como él decía, y Rabbi Yoshua y Jajamim opinaban de manera diferente. Entonces Rabbi Eliezer, que él estaba seguro que él tenía razón, él decía, si yo tengo razón, entonces que las aguas de un nájal que estaban ahí retrocedan. Y Hashem hizo que se retrocedan. Si yo tengo razón, que ese fue la tercera cosa que él dijo fue que las paredes del Bet HaMikdash se caigan.
Entonces, Hashem no sabía qué hacer, porque por un lado, Rabbi Eliezer sí tenía razón, entonces las paredes empezaron a bajar, pero por otro lado, por cabot de todos los jajamim, no se iban a caer. Entonces las paredes quedaron así, y dicen los jajamim, hasta el día de hoy, bueno, hasta el día donde se escribió esto, estaban las paredes como chuecas. No se pararon lijot de Rabbi Eliezer y no se cayeron lijot de los otros jajamim. Hasta que se paró Rabbi Yoshua y le dijo a Hashem, tú no puedes intervenir porque en tu misma Torah tú dijiste que Ajaré Rabim Leatot, que tú tienes que los y si la mayoría se equivoca, pues de modo, se equivocó la mayoría y así se quedó. Y dicen que después, no sé qué jajam se encontró con Eliyahu Anabí y le preguntó a Eliyahu Anabí qué hizo Hashem en el momento que Rabbi Yoshua se paró y le dijo, Hashem, no te metas. ¿Cómo reaccionó Boreolá? Entonces Eliyahu Anabí dijo que Boreolá empezó a reírse y dijo, Nitzhuni, Banai, Nitzhuni. Hola, Esther. ¿Estás en Israel? Hola. Sí. Muy bien, desde Eretz HaKodesh, muchas gracias, bienvenida. Entonces dicen los jajamim que es así, es decir, la Torah es una Torah shevichtá, pero que Hashem le dio la fuerza, el poder a los jajamim de interpretación, no es una doble interpretación, sino es la interpretación. Muy bien, después sigue y dice, ve yashar. Yashar quiere decir que es algo que es recto. Pero el Siach Yitzhak dice una cosa muy bonita. Dice, ¿cómo dice en el Teilim? En el Teilim dice, Pikudei Hashem Yesharim Mesamhelev. Lo que hace que a una persona le guste cumplir la Torah es que es Yashar. No es nada más que tiene coherencia la Torah. La Torah logra en la persona, si la persona tiene ese sentimiento abierto, que a la persona le guste cumplir. El Yashar viene con la simja, tiene que venir de la mano con la simja. No. Pikudei Hashem Yesharim. La Torah es Yeshar. Hashem es Yashar. El hecho que Hashem es Yashar provoca en la persona que la persona se sienta contenta que cumple las mitzvot. Por eso, en algunas ocasiones que hay personas que no logran sentir esa sensibilidad o no, están cumpliendo mitzvot, pero no logran sentir esa alegría en el cumplimiento de las mitzvot, tienen que ver si realmente están cumpliendo la Torah como para ellos, ¿sí? A veces no se pasa con los muchachos adolescentes, ¿no? Que tienen esos momentos que son muy, no quiero decir la palabra fanáticos, porque no está bonita, pero como que se agarran de algunas mitzvot de manera muy fuerte, muy, ¿no? Se hacen netilá a cada rato, como, no sé, no quiero decir obsesivo, porque lo hacen con amor, pero a veces pierden un poquito el equilibrio. Entonces, tienen que ver bien que el cumplimiento de las mitzvot de ellos sea yashar, porque mientras es yashar, va a seguir siendo, como dice el pasuk, ¿cómo va a ser? Mesamhelev. Si va a estar un poquito raro, se corre el riesgo que en algún momento la persona ya se le quite esa alegría y ya diga, ya no quiero cumplir más esto. Entonces, hay que tener cuidado, tiene que ser equilibrado, para decirlo ahí. Esto es el yosher. El yosher de Hashem es un yosher que es equilibrado. Obviamente, Kola Mahmir, Tabola Berajá, la gente que quiere hacer más de lo que la Torah pide, está bien, mientras ellos se sientan contentos con esa jumbra que están haciendo. En el momento que la persona ya no se sienta bien con esa jumbra, tiene que dejarla, porque le va a hacer en algún momento daño si no le hace las cosas bien. Muy bien, después sigue con Nehemán. Nehemán dice aquí que es fidedigno, algo que es confiable, algo que se puede confiar en eso. Entonces dice aquí, ¿cómo puedes ver, por ejemplo, que la Torah es confiable? Dice aquí que en el libro de Devarim, no, en Bamidbar, la Torah ya le dice a Moshe Rabenu cómo se va a dividir la tierra en la época de Yoshua. Y en la época de Yoshua se hizo exactamente lo que se había dicho en el Humash de cómo se iba a dividir la tierra. Entonces, ¿cómo puede ser si ya se murió Moshe Rabenu? Moshe Rabenu no entró en la tierra de Israel y Yoshua repitió lo que se le había ordenado desde la época de Moshe. Eso te da una idea de que la Torah es fiel, que se puede confiar en fiel, que hay cosas
que se repiten. O por ejemplo, se ve cosas de David Amelech que hace aumentos en el Teilim sobre Perushim de cosas que pasaron en el libro de Bereshit. David Amelech nunca vivió en la época de Abraham Avinu ni de Isaac, pero hace remembranza de cosas que pasaron en la época del Humash. Eso tiene que ser a la fuerza, porque la Torah es una Torah única y no hay ningún cambio en estas cosas, ¿sí? Lo mismo dice el libro en Jobot Alevavot, que el pueblo de Israel que se mantuvo fiel a la Torah estando mezclado en todos los pueblos, ¿cómo es que cumplen la misma Torah hoy que hace 3000 años? Eso es una demostración de Neemanut, que Dibre Torah son Neemanim, son cosas que son fidedignas, que no han habido cambios en esa misma Torah. Luego, el atributo número 6 que le decimos a Boreolam, que Boreolam es Ahuv, que Boreolam es amado. Amado, ¿en qué sentido? Que nosotros tenemos una mitzvah de limsoret nafshenu, de entregar nuestra vida por Hashem, pero Be'ahava, que es que Be'ahavta et Hashem elokeja bechol levaveja. Es ese sentido que es una cosa que Hashem nos inyectó en nuestro ADN. Es decir, Ahavat Hashem, Irat Hashem es una cosa con la que nosotros nacemos, no es que... Sí, pero fíjate qué interesante, en épocas de la Inquisición, o en la Shoah mismo, que mucha gente que a lo mejor no tenía ninguna relación con la religión, cuando fueron estos momentos, se salió como ese amor. Sí, a Filu que no tuvo, había contado Pero Adraba, uno podría decir al revés, si te van a matar por ser judío, a lo mejor en ese momento la persona tendría que generarle enojo, ¿no? Qué odio, qué coraje, Boreolán, porque nací de una mamá judía me van a matar. Que Barminan a lo mejor también hubo situaciones así, pero hubo muchas situaciones que están documentadas, por ejemplo en el libro de, no sé cómo se llama en Ibrit, lo tradujeron algo del dragón, que tiene, el libro es azul, que tiene como la imagen de un dragón, que lo escribió una alumna de Sarah Schneeder, que ella cuenta sus vivencias en la Shoah de ella y de varias amigas de ella, que eran alumnas de Sarah Schneeder. Ella cuenta que en un pueblito donde ella le había tocado estar, había un médico yehudí que se había casado con una goya y tenía hijos goyim y todo. Y le dijeron, los nazis pensaron que si él está casado con una goya, para él iba a ser muy fácil entrar al Knis y sacar un Sefer Torah. Le dijeron, entra al Knis, saca el Sefer Torah, ábrelo y písalo. Y lo mataron. Y no lo pisó. Y no lo hizo, y no lo hizo, y lo mataron. Y hay varias, el Rav Taber en su libro también trae, él no trae que lo mataron, pero él trae que estaba un médico casado con una goya con hijos y apareció en un campo de concentración. Entonces los otros judíos le dijeron, pero tu esposa no te defendió. No. Adraba, la esposa y los hijos tenían miedo que a ellos les pase algo por defender a un yudí y fueron y lo sacan. Entonces, ¿cuál es el punto? Que cuando le preguntaron ¿y cómo te sientes frente a eso? El yudí dijo que en este momento él se sentía agradecido con ellos porque ahí se dio cuenta la mentira con la que él estaba viviendo. Él creyó que estaba enamorado de la goya y que la goya estaba enamorada de él. Y los hijos lo querían como papá, y ahora se percató que hay cosas que son más fuertes que eso. Entonces, como que dijo, ahora puedo reconocer, él había dicho ahí que su mamá siempre le había pedido, que no te cases con Goy. Decirás cualquier cosa, pero con Goy no te cases. Y él no le hizo caso, y ahora dijo, bueno, ahora se lo agradezco, porque por lo menos ahora que me voy a morir como mi mamá. Quería que me muera, no como un rasha. Ese es el amor que está escondido de alguna forma adentro, que todos los judíos nacemos con eso. Nada más que a veces, o las circunstancias de la vida, o alguna situación, hace que una persona, no sé, se ponga otras cosas, el lodo, y se ensucia, pero todos los judíos eso lo tenemos. Nada más que hay que aprenderlo a desarrollar. Y lo vimos ahora en Sukkot, ¿no? En Simchat Torah y todo. Bueno, tú estuviste en Cuerna. ¿No se encuerna? ¿Va gente que no cumple nada al Knis en Cuerna? Los conjuntos tienen su Knis. Pero acá en Polanco y en Teca yo me imagino que es lo mismo. Puedes ver gente que al fin se bajaba del coche
Yo que vivo enfrente de Betel, era una cosa que me llamó tanto la atención. Iban a bailar con la Torah. Y es una relación extraña, porque pues no es lo que Hashem quiere, que te bajes del coche, pero por lo menos están ahí, no sé. Yo lo interpreto como que por lo menos fueron, por lo menos vieron algo, hicieron una azúcar, no sé. En Kippur, está bien, pero Kippur uno dice Kippur, ¿no? Uno dice Kippur, Kippur. Bueno, sí, es verdad. Pero Simchat Torah, como que se me hizo, como que no. Puede ser también. Pero no sé, puede ser, pero no sé, tenían un azúcar, no sé, la Neshama está mal enfocada, no está bien puesta, pero por lo menos, no sé, digamos, no fueron a jugar al tenis en ese momento, no sé, por lo menos la Neshama Yehudit está ahí de alguna forma gritando. A lo mejor no interpretaron bien el grito de la Neshama. La Neshama está gritando que quiere esa unión con Hashem. Y hay una unión directa que todo Yehudí siente que Hashem es querido por cada uno. Y no nada más es querido. Bueno, aquí traduce a Uf como amado y Habib como querido, ¿sí? Entonces aquí explica cuál es la diferencia entre Uf y Habib, que Habib es como cuando una persona tiene un amor, que no, como una pasión, ahí está. El Siach Yitzhak explica que Habib es un amor muy fuerte, como un amor apasionado, más que Aúd, digamos, en algún nivel un poco más que Aúd. ¿Por qué? Porque Unkeluz traduce cuando la Torá dice que el pueblo de Israel es Am Segulá, el Targum Unkeluz en arameo, ¿cómo traduce Segulá, que es de amor, de cariño? Habib, Am Habib. Entonces, por eso es que se interpretó que Segulá es como algo, un Otzar Habib, dice Rashi, cuando dice Beatem Tiuli, no, como dice el Pasuk antes de Mamlechet Kohanim Begoy Gadol, Beitem Li Leam Segulá. ¿Sí? Entonces, Rashi dice, Am Segulá es Otzar Habib, es algo que es muy querido para mí. No, Habib hoy en día es como Habibi, como algo querido, pero no tan querido. Aúd, en el librito de hoy en día, Aúd es mucho más que Habib, 100%. Pero en arameo, Habib es más que Aúd todavía. Luego sigue la número 8, que es Benehmad. Nehmad se traduce como algo que es agradable. Aquí está traducido en el Sidur como algo que es atractivo. ¿Sí? Nehmad está traducido como algo atractivo, pero aquí hace otra interpretación que dice, Nehmad, ¿por qué es agradable? ¿De qué palabra viene? Het mem dalet. Het mem dalet es algo que es hamud, es algo que a una persona le gusta, ¿sí? Como en Inuri no dice hamudi, en mi puchu puchu, algo que es como dulce casi. Dice que Klal Israel jomed Torah. Es algo que le llama la atención, es un kli gemda, así está en el Pirkei Avot, que la Torah es algo que es gemat, que es como en Mishle, ¿no? Que es la Torah es nechmadim y kesef umizab, la persona quiere más a la Torah que lo que ama al dinero. Y aquí que dice, no, luego sigue Benaim, Naim es, ahí sí, agradable, bonito, algo que a una persona le gusta. Dice, hay cosas que la persona que es Hemda, pero no es Naim. Por ejemplo, algo que una persona Homed, el Lev Homed, el corazón, le gusta mucho el dinero, la plata, pero no es agradable al paladar. Uno no se lo puede comer, pues es oro y plata, pero no se lo puede comer. Y hay cosas que son ricas al paladar de la persona, pero a uno no se vuelve loco por esa cosa. En cambio, la Torá tiene las dos cosas, es Nehmad y es Naim. Es como acostumbramos a decir nosotros, ¿no? Yanato va un tuká, porque hay cosas que es bueno y no es dulce, y hay cosas que son dulces y no son buenas, que sean las dos cosas, ¿sí? La Torá y Gam Hamuda, Vegam Neima, tienen las dos cosas. Y luego ahora viene la número 10, que se traduce como Norá, que es temible, terrible, ¿no? Que da miedo. Entonces aquí, cosas muy bonitas. Ahora empieza cosas que son... No, porque mira, y sigue después, dice Betov, Bellafé. Sí es, pero aquí
Es que también nosotros tenemos que entender por qué le tenemos preidea a la palabra Norá, que el Norá, que Hashem es Norá, pero no Norá en un sentido de que es algo que eso, ¿sí? Sino en cosas que dice que es algo que es importante. Ahí está, ese es el punto. El punto es que la Torah no es un chiste. Entonces, si yo digo de algo, esto no es un chiste, entonces también lo puedo malinterpretar, que no es un chiste, quiere decir que es muy serio. Sí, pues la Torah sí es muy seria, pero muy seria en un sentido serio, agradable, no serio. Es temible en el sentido de que Hashem es temible. Hashem es temible porque Hashem es el dueño, el que hace todas las cosas. Y si Hashem es temible, la Torah es también temible y todo lo que implica Hashem es temible, porque Hashem es temible, es obvio. Pero no en un sentido que le tiene que dar a la persona terror, pavor, que se trabe la persona por eso, sino es temible porque es poderoso. Hashem es el todopoderoso. Entonces, si uno empieza a pensar en el todopoderoso, como que todo puede hacer, eso le tiene que meter a la persona miedo, pero un miedo bien, como hablamos de Rosh Hashanah, y eso no tiene que ser un miedo que paralice a la persona, sino tiene que ser una cosa que tiene que darte miedo, es decir, tiene que darte reverencia, tiene que darte kabod, lo que significa. Entonces dice aquí, en relación a esto, que el Rambam, en Sofa Alajot de Meilá, dice, la persona debe de sentarse, de darse un tiempito, y leitvonen y analizar en la Torah Kedoshá, y analizarla según la fuerza que la persona entienda. ¿Sí? No podemos pretender que una persona quiera entender todas las cosas. Tiene que entender que hay cosas que están excedidas de su capacidad humana de poder entender las cosas y que no las va a entender. ¿Y qué tiene que hacer? Entonces, tu obligación es analizar, cuestionar, preguntar, sin vergüenza, sin miedo ni nada, todas las cosas que una persona para que la pueda entender. Pero ¿qué va a pasar si van a haber cosas que no vas a entender? Porque la Torah es infinita y la hizo Hashem, que es infinito, y hay cosas que no vas a entender. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vedabar y cosas que no vas a encontrar un motivo y no entiendas bien cómo hacerlo. Y calveina. No digas, si esto no lo entendí, no lo voy a cumplir. Sino entiende que es Hashem, el terrible, el temible, que está detrás de todo esto y que Hashem sabe más que tú. Entonces, esa es la connotación de Nora. Nora es algo que yo, aunque quiera entenderlo, no lo voy a poder entender porque yo soy limitada y Hashem es completamente ilimitado. Entonces, como Hashem es ilimitado, hay cosas que yo tengo que confiar que Él sabe, que yo no sé y que Él puede y que yo no puedo. Que dice, que ¿cómo se llama Hashem? Hashem Nikra Adon Aolam Aquel Agadol Agibor Beanora. Es decir, en todas estas fuerzas que tiene. Y hasta el punto, el Rambam, ¿cuál es la interpretación del Rambam? El Rambam dice, fíjate, que, no quiero decir grave, pero es grave. Qué grave, no, vamos a decir así, qué delicado es transgredir una verá, que incluso si alguien transgrede una verá sin querer, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedir perdón. Es decir, que vamos a decir, lo hiciste sin querer. Está bien, perfecto que lo hiciste sin querer y no tuviste ninguna intención, pero hiciste algo que movió todo el cosmos, que hizo algo. ¿Por qué? Porque ese algo que hizo, esa averabello que una persona hizo, es transgredir la palabra de Boreolam. Entonces, el Rambam dice, fíjate qué delicado. Es decir, este tiene que ser una reflexión, no para llenarnos de miedo, Hatbe Shalom, tiene que ser una reflexión para ver qué grande es lo que nosotros hacemos, qué responsabilidad tan grande tenemos, que un detallito chiquito, él trae, por ejemplo, hay unas alajot en el Bet HaMikdash que existían que se llaman alajot meila. Si una persona, por ejemplo, decía, dono esta silla al Bet HaMikdash, ¿te podía después una persona sentarse en esa silla? No, porque esa silla ya es Kodesh. Y si una persona sin querer se sentaba en una silla de esa, ¿qué tenía que hacer? Ir al Bet HaMikdash y hacer un Korban Hatat. Entonces el Rab dice, el Rambam dice, saca de conclusión, eso tiene que ser tu pensamiento también cuando piensas de Torah. No puedes tener la misma
forma de pensar cuando piensas algo de Torah que cuando piensas una noticia en las noticias. Tu guillá, tu forma de dirigirte a un pensamiento de Torah tiene que decir, bueno, voy a estudiar Torah. Esto es especial. Esto no es, no, de hecho, no se puede ni siquiera decir palabras de Torah en el baño. Porque la Torah es Torah, es algo especial, ¿sí? Cuando uno estudia de Morá, se utiliza esta parte del Rambam para decirle a una chava que va a hacer Morá, ten cuidado, tú vas a enseñar un pasú. No puedes decir, no importa, no. Es una responsabilidad muy grande enseñar Torah, porque cuando enseñas Torah, estás diciendo algo. Obviamente, si dijiste un pasú y dijiste, está en Ishayahu Perek Lamed Alef, y después, que pasa mucho con los rabaní, que uno se fija, está en Ishayahu, y después vas a Ishayahu Perek Lamed Alef, y no está ni en Ishayahu ni en Perek Lamed Alef. Baruch Hashem que existe Google. Pero me pasó el otro día, estaba escuchando una clase de Sukkot, y un jajam dijo, Hagai, no sé qué, me fijé a Hagai, no era Hagai, era Zeharia. No pasa nada, esos son Shtuyot, pero Barminan, que una persona se ponga a enseñar a la Jote Shabbat, no sé, y diga algo que se puede, algo que no se puede, o al revés, o que diga algo que no se puede, algo que, perdón, algo que se puede, algo que no se puede, está muy mal. ¿Por qué? Hay una pérdida. Y hoy por hoy la gente no está preparada, no estamos preparados para que se nos prohíban cosas que son permitidas. Entonces, de por sí la Torah tiene bastantes restricciones. Aumentar más restricciones, aunque la persona lo haga con cariño y lo haga con amor, si Hashem no te lo prohibió, ¿por qué lo vas a prohibir? 100%, hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso es lo que dice aquí, Nora, en el sentido no de asustarte, en el sentido de valorarte. Qué grande es Hashem, que lo que tú hagas con él no pasa desapercibido. Si haces una mitzvah, esa mitzvah, Hashem está tan contento, esa mitzvah puede hacer un cambio diferente en tu vida. Me acuerdo una vez que le dije a unas adolescentes, cuando estábamos estudiando, ¿qué era? No sé, era algo de Naví, que estaba escrito el pasuk en la Lashon singular. Entonces los jajamín dijeron, ¿por qué está escrito en la Lashon singular? Para decirte que Gdolá Tshuva, la Tshuva es tan grande, que a veces si una persona sola teshuvá, puede voltear a todo el mundo. Y una niña me acuerdo que me dijo, ay, ¿una mitzvah de una persona va a voltear a todo el mundo? Es difícil entender eso, pero eso sí. Es una influencia. Aunque no se lo des, tu mitzvah pesa mucho. Tu mitzvah pesa mucho. Y la mitzvah, y uno dice, ay, hay tantas cosas en el mundo, tantas cosas importantes que Boreolán tiene para hacer. Sí, te olvidaste de decir a Melech HaKadosh en hacer Emet Teshuvah. ¿Qué tenías que hacer? Sí, tienes que repetir. Ayer no dice, me conformo con las 8 millones de tefilot que dijeron de Amelech HaKadosh. No, yo quiero tú Amelech HaKadosh. Y no es tan fácil porque estás diciendo el nombre de Hashem. Y no nada más si te olvidaste. Si tienes fe, si dijiste o no, tienes que repetir también. Y a lo mejor sí dijiste. Entonces, esto es lo que quiere decir la palabra Norá. Norá no es una cosa de que te tiene que dar así miedo, sino te tiene que dar honor, te tiene que dar placer, ¿sí? Y es lo que dice, y las mitzvot que Akadosh Baruj Hu nos dan a nosotros, no las patees, dice el Rambam, porque no entiendes el motivo o porque no sabes por qué. Y no puedes tener el mismo canal de pensamiento cuando piensas palabras de Torah como cuando dices dibrejol. Cuando dices así cosas normales es diferente, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiere decir. Hay que tener cuidado que cada cosa que nosotros hacemos tiene un valor muy fuerte delante de Boreola. Muy bien. Después sigue, después de Menorá, la número 11 dice Veadir. Adir es poderoso. Que Hashem es muy poderoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es muy importante que cumplamos las mitzvot como son, ¿no? Bliles alzel sin despreciar ninguna mitzvah. Pero aquí dice, el Siach Yitzhak dice, no nada más es Adir como poderoso, sino es Adir como algo que es muy querido, como algo que es Yakar, algo que es en hibrid, Yakar de caro y Yakar de querido es igual, ¿qué?
No, Hidur va con He y esto va con Ale. Sí, Hidur es hacer más. Sí. Muy bien. Un tucán, la número 12. Algo que está puesto, que está establecido, que ya está metucán, viene como de la palabra tacaná, que ya está puesto y está establecido. Entonces, dice aquí, la Torá no necesita arreglitos, en el sentido de cambiar las cosas. Obviamente que la Torá se va adaptando, especialmente lo que es toda la parte de alajot, se van adaptando a la vida de hoy en día. Por ejemplo, ahora que hay ollas que son de piedra, ¿no? De mármol. Entonces, uno tiene que saber cómo es la alajá. Obviamente, la alajá dice si es piedra se hace así, pero cómo se cayeriza, se puede cayerizar, te confundiste café con leche, ¿qué hacer? Los jajamín tienen que estudiar los materiales nuevos de las microondas. A ver, en la época de la Torá, de la Gemara, no había microondas. Los jajamín tuvieron que ver cómo es el estilo del microondas para cayerizar, cómo se cayeriza el microondas. Pero la idea es la misma, mantiene la misma forma, ¿sí? Entonces, es lo que dice aquí, ¿sí? Lambrot, aunque hay cosas que sí requieren de una adaptación, especialmente en toda la que es la parte alágica, de cosas de alajá, de todas formas, los jajamim que sacan la alajá hoy en día se basan en alajot de antes, no es que hay alajot nuevas en eso. Muy bien, luego sigue la número 13, que es un cubal. ¿Qué es mecubal? Aceptado, ¿sí? Algo que es aceptado. Hashem hizo una Torah que es una Torah aceptada, no tiene cosas raras, no tiene cosas que dicen tírate del quinto piso, haz cosas que son locuras, son cosas que son lógicas, que es mecubal. Ahora, a lo mejor a nosotros se nos hace más mecubal, una persona que está más alejada lo puede ver más raro. Pero si le explicas a una persona, creo que lo entiende, ¿no? Bueno, puede ser que un hok, no sé si lo entienda, porque es un hok, pero Dafka, la mayoría de las mitzvot no son hukim, la mayoría son mitzvot que se hacen en recuerdo a algo, o mitzvot en habla javero, digamos, no sé, fuera de carne y leche, y lana y lino, y esas cosas, ¿qué cosa rara hacemos? Pero si va con una, por ejemplo, ahora Sukkot y Simchat Torah y todo, y dices, es un pasuk que Hashem dijo que tienes que hacer las cabanitas, porque cuando saliste de Egipto hiciste cabanitas. Es lógico, ¿no? Que el Goy también hace cosas en recuerdo a algo que les pasó. No es algo que no sé, creo que el Satán se mete cuando es un job, ¿no? Cuando es algo que le decimos, la verdad no te puedo explicar. Entonces, cuando no te puedo explicar, ahí se mete más. Pero ¿cuántos hukim hay? No hay muchos. No hay muchos hukim, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir aquí es que, y otra cosa que dice aquí el Kuzari, Mekubal también es que la Torah es muy lógica en el sentido de que hasta dónde la persona lo pueda cumplir. Vamos a decir, tienes que ayunar en Kippur, sí. Es muy importante ayunar en Kippur, sí. Pero si corre riesgo tu salud, no. ¿Sí? Tienes que comer tanta cantidad de quesait de matzá en Pesaj. Pero si por H o por B no puedes masticar y no sé qué, pues no lo hagas. Tienes que tomar vino. Si no puedes, no lo. Obviamente que eso tiene que venir de la mano con un médico. Pero la Torah no te va a decir nunca, al menos que sean las tres averot, que es abodazara, giluyarot, shfijutamim, entrega tu vida por una mitzvah. No es algo que es muy lógico en eso. Vetov, y es algo que es bueno. Toda la Torah con las mitzvot y todo lo que trata de hacer en la persona, que es que se sienta bien la persona, que esté sana, que coma sano, que viva sano, que haga las cosas como tiene que ser. No son mitzvotes de Jaibaen, de Loshe Yamutbaen, que sean cosas que den vida a la persona, ¿sí? Como dice el pasuk ahí, Ta'amur kitov Hashem, ¿no? Salgan y prueben y vean que Hashem es bueno, no es una cosa loca. Ve Yafé como algo que es bello, dicen Jamín que es algo que es bello, es algo que tiene armonía, que tiene coherencia, que tiene equilibrio, ¿sí? Yafé es como algo que es equilibrio. La Torá te enseña a seguir un camino que sea
equilibrado, ¿sí? Ni muy, ni tan, que sea un equilibrio como tiene que ser, ¿sí? El Gaón mi Vilna dice que esto, que lo que dijimos antes, que esto que decimos 15 por 6, porque la letra Vav vale 6, que suma 90 y que uno dice, que diga como si fuera que uno dice 90 amenim en un día, es esto, ¿qué es amén? Amén quiere decir que así sea, ¿no? Que el Melech Neeman, que Hashem es como que es algo que es así, es bueno, es coherente, es bonito, es lógico. ¿Qué cosa? Todas estas cosas. Adabar Hazé, ¿qué dijimos antes lo que era Adabar Hazé? El Shema, ¿sí? El Shema, el Hashem es todo esto. La Torah que nosotros cumplimos es todo esto. Y así nosotros la tenemos que sentir. Adabar Hazé, Alenu Leolam Baed, que queremos que esto sea para siempre, que es Emet, otra vez diciendo la palabra Emet, ¿sí? El Okeolam, el Hashem que es el Hashem del mundo, que el Hashem es nuestro rey. Suriaco, la piedra de Jacob. ¿Qué es la piedra de Jacob? Entonces, nosotros sabemos de que cuando hablamos de nosotros de los Abot, Abraham, Isaac y Jacob tiene esta cosa, digamos, más fuerte que todos, porque todos sus 12 hijos salieron en el camino de Torah y Mitzvot. Entonces, Tzur Jacob, o a veces decimos Tzur Israel Begoaló, ¿no? A veces usamos la palabra Tzur como piedra, tanto para el nombre de Jacob o para el nombre de Israel, es hacer alusión a los Abot, ¿quién fue de los 3 Abot el que se tuvo que salir de Israel y empezó el Galut con él? Jacob. Entonces, cuando nosotros decimos Surya, Magen y Sheno, estamos recordando, porque queremos ser fuertes, no perdernos en el camino. Como Jacob no se perdió, Jacob bajó a Mitzrayim, después de varias generaciones, las generaciones no se perdieron, hicieron Avodat Zará, pero no se perdieron mamash, y después regresamos. Entonces, esta es la idea de Tzur Jacob, es la idea de que Boreolam sé nuestra fortaleza, sé nuestra fiesta de fortaleza, incluso cuando estamos, ¿dónde? En el Galut, cuando estamos lejos de la Shejina. Jacob es el nombre que Hashem le puso a Jacob antes de darle a Israel. Jacob, que es tobillo, es la parte baja del cuerpo de la persona. Israel es Kisarita y Manashim y Meloquim Batufal, ¿no? Es de la Shon Strará, poderío. Jacob es el jacito, ¿sí? Es el que está en el talón, el que se agarró del talón para salir. Eso es lo que le queremos decir a Hashem. Incluso en situaciones que estamos bajitos, Hashem sigue para nosotros que sea esta Yeshua. Magen y Shenu, eso, como es escudo de nuestra salvación. Ledor Vador, para todas las generaciones. Ukayam, Hashem va a seguir siendo, es permanente para siempre. Ushmo Kayam, y su nombre es permanente para siempre. Bekison Ahon, y su silla, que no es su silla, se refiere a su trono celestial, se refiere al poderío de Hashem, al reinado de Hashem. No, Kayam es... Nahon que dijimos antes, como dice ahí en Teilim, Nahon Kisahameas, no, de que está firme, sostenido, eso, sí, no como correcto, sino como sostenido. ¿Sí? ¿Cómo dice el pasuk ahí en Teilim? Ashamaim Kisim, ¿no? El cielo es como mi silla. El mundo es una representatividad de la presencia de Hashem aquí, ¿sí? El mundo el mundo físico, ¿sí? Que al pi Hashem, como Hashem ¿cómo se dice? Conduce todo el mundo, ¿sí? Umalchutó vemunato lat kayemet, y su reinado, y que Hashem es fiel, es algo que es para siempre. Udvarab, y sus palabras, Jaim bekayamim, siguen vivas y continúan y son nemanim, son fidedignas, benechmadim, otra vez, y son atractivas, laad uleolme olamim, para ahora y para todo. Y eso no tiene que ser nada más algo nuestro, eso es algo de nuestros antepasados, alabotenu,
alenu de nosotros, veal banenu, y sobre nuestros hijos. Es decir, nosotros tenemos un compromiso de transmitirle la Torá a las futuras generaciones. Veal kol dorot zera Israel abdeja, no nada más a nuestra familia, sino a todo clan Israel. Bueno, vamos a dejar aquí y luego vamos a seguir a la Rishonim, a la Jaronim, etcétera, etcétera, para empezar ya Ezrat Boteno y ya luego la Amidad, Ezrat Hashem. Muchas gracias a todas, gracias. Gracias, Mara, gracias. No verlas, gracias. Gracias, Mora. Gracias, Estela Misbot. Gracias.